Amigos y amigas de toda Cadena Noticia P, ¿cómo andan? Muy buenos días, buenas noches y buenas tardes que nos sintonicen en cualquier parte del mundo. Y bienvenidos a compañeros en esta nueva entrega de Tiempo de Opinar correspondiendo a un miércoles como cualquiera. Y por supuesto, como muchos sabemos, íbamos a tocar con diferentes temas al respecto del fandom y todo lo que pasa completamente en el debate general de lo que tenemos que ofrecer, algo mucho que opinar al respecto. Como fue realmente, ya que el pasado 10 de octubre, o sea, el día de ayer ya pasó cumpliendo lo que significó la generación 4, sus 13 años al aire. Y realmente ya faltan 2 años para cumplir su 15 aniversario, cosa que realmente eso sería un poco más expectativamente alto, pero resulta que esto está lejos de toda esta planificación. Sin embargo, hay algo que obviamente que muchas personas podemos cuestionar algunas cosas, pero realmente no me suena para nada justamente como muchos indican. Y para hablar exactamente qué está ocurriendo esta semana, sé que iba a ser planeando cosas aquí en la cornisa, pero debido por algunas dificultades técnicas, es decir, debido a que mi equipo ya está casi maltrecho, ya está casi muy envejecido, por lo tanto tendré que conseguir nuevo equipamiento. Hasta entonces, si quieren obviamente ayudar conmigo en el caso que obviamente tenía que lidiar, pues habrá audiciones posiblemente en las siguientes semanas. Ojo con esto. Mientras tanto, me parece porque tenemos muchos temas que hablar en esta semana, ya que la que más opacaron completamente, a diferencia de los temas que tienen que ver con la animación, con cine y todo esto, drásticamente no fue así. De hecho, en todos los medios, en toda la prensa, en todo el mundo, ya sabíamos de lo que significó para muchos en uno de los temas más polémicos y más devastadores a lo largo de la historia universal, que muchos ya lo saben. Ojo, porque este es un tema bastante que no estamos a favor y en contra del sistema tanto político como el sistema religioso y muchos casos ultra ideológicos, ni menos siendo más partidarios. Pero antes que nada les hablamos qué te contradice en esta jornada de hoy y vamos a hablar respecto de lo ocurrido. Como muchos sabemos, ¿qué está ocurriendo con Israel? Como que el antisemitismo se ha vuelto un odio y lo peor de los casos, ¿qué pedo con todo lo que tiene con los palestinos y los judíos una vez más? El día de hoy voy a hablar respecto a lo que significó la rivalidad del siglo, judíos y árabes. Antes que nada, como dijimos, realmente en este tema es uno de los más delicados y al mismo tiempo muy ultra contextuales, que esto es, pues, podemos decir, difícil de encontrar demasiados materiales o mayor de los casos, muchísimo discurso fundamentalista por desear. Si bien en esta ocasión hablaremos acerca de todo el contexto que lo que fue, incluyendo una pequeña parte de su historia y que nos daremos a entender por qué este conflicto se ha vuelto uno de los más llamativos en esta semana. Así que vamos a darle. Como verán, durante un sábado, mientras yo disfrutaba completamente, yo haciendo algo de edición y algo por el estilo, de repente me llegó la notificación. No sé de qué un medio fue realmente, pero me enteraba que realmente estaban dañando hacia una sinagoga o una mezquita ubicado completamente en la parte de Gaza. Y realmente hay demasiados cohetes que han sido lanzados por parte de esta región y realmente esto es llamativamente fuerte y por supuesto es un tema bastante tan fuerte que ustedes no lo entienden de lo que está pasando, pero realmente es lo que mucho se dice ha sido opacado por otros temas más coyunturales lejos de este mundo. Por supuesto, hablar de este conflicto es obviamente una tierra que no tiene prometidamente justamente como muchos indican, ya que es una pelea por el terreno o el control autoritariano de una tierra llamado Israel o más bien Jerusalén. Bueno, ya saben por qué. Antes que nada, ¿por qué se asentaban en este lugar? Ya que entendemos que eran por motivos culturales y religiosos, pero también por poblacionales y civiles. Esto podemos describir que cada uno puede decir en su punto de vista quiénes se asentaron primero. Es que tanto palestinos como judíos habían asentado en estas tierras hace miles de años. Sin embargo, está lejos de complementar este tipo de punto o el tipo de argumento que trataron de descifrar. Sin embargo, no se dio completamente este tipo de migración hasta finales del siglo XX, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Pero tras el famoso Holocausto, ya todos conocemos cómo terminó de esa manera,
muchos hebreos, muchos judíos migraron a lo que significó a esta dicha tierra y comenzaron a tener que crear un país, sí, escuchamos bien, un país que en 1948 dio nacimiento, y esto provocó completamente la ira de toda una liga de lenguas árabes. Podemos decir que esto se considera como el enemigo número uno de todo el continente y dentro de la historia moderna. Si no fuese por la guerra de Corea, este es lo que más llama la atención 2 años atrás. Pero realmente esta locura ya había desatado con anterioridad durante muchas décadas, como la Guerra de los 6 días, la toma de la península de Sinaí o, el peor de los casos, la masacre de Yom Kippur, una de las festividades judías que lamentablemente más de millones de personas murieron, en especial judíos y palestinos de a pie. Pero con lo ocurrido durante esta semana, que llamó la atención a muchos, ahora esto ya resulta que no es una guerra entre palestinos y judíos. De hecho, según algunos canales de geopolítica, me afirmaban completamente esto no se trata entre Cisjordania contra Jerusalén. No. De hecho, la verdadera razón de que estallaron completamente fue entre los que se encontraba en la parte de la Franja de Gaza, una de las regiones que estaba casi próximos al salir del mar Mediterráneo, y por supuesto con la capital que es Gaza. Realmente todas las noches tiran demasiados cohetes, tiran demasiados balazos y, peor de los casos, ametran completamente a toda su capital, todo con el objetivo de dominio popularmente islámico. Y consensuadamente hay que diferenciar entre concepto y también agrupación. Una de estas agrupaciones que empezó con esta desmadre fue el Hamas. Hamas, pero con H, no con J. Y realmente fueron los primeros en causar este revuelo a lo largo de los años, y por supuesto después del acuerdo de Oslo de 1995. Si no entienden realmente lo que estoy hablando, es que durante ese repartimiento Palestina se dividió entre dos: la Cisjordania, que se encuentra al este de Jerusalén y toda la parte llegando hasta la frontera con Jordania, mientras que la Franja de Gaza próximo a llegar a Egipto, incluyendo su salida al mar Mediterráneo. Ya saben el porqué del acuerdo de Oslo. Sin embargo, las guerras continuó a lo largo de los diferentes años y no cabe duda que este conflicto no iba a terminar así. De hecho, fue la razón principal que empezó toda esta desmadre. Y honestamente, trato de ser lo más partidario, lo más imparcial que fuese, pero realmente, a lo largo que estamos lidiando durante esos días, muchos países, muchas personas que vinieron por turismo, lamentablemente tuvieron que cancelar sus actividades. Cuando se confirmó la noticia por parte del primer ministro Benjamin Netanyahu, creo que se llama así este güey, informó completamente a todas las cancillerías del mundo que vayan evacuando, o que la guerra estaba desatándose. Y esto realmente fue un duro golpe para iniciar completamente no solo el bloqueo, sino también cortar todo tipo de servicios básicos, es decir, agua, gas, electricidad, incluyendo alimentos. Y lamentablemente muchos que se encuentran en la Franja de Gaza han sido completamente muy victimizados, y peor de los casos, ya no tenían con qué van a sustentarse debido a los recortes que tenía el país gigantesco de forma reconocida a nivel internacional. Ahora, después de lo ocurrido, ¿qué opino al respecto de todo este desmadre que había desatado estas últimas semanas? Realmente esto ya es justificado, incluso en mayoría de los casos. Ya todos conocemos esa historia repetidamente una y otra vez. Y todo tiene que ver con el Hamas. Y no tiene nada que ver con Autoridad Nacional Palestina, que este es un grupo más aparte, que ellos son de carácter pacífico, mientras que Hamas es un carácter de terrorismo. Y resulta que esta es la razón real por qué vino este conflicto durante esos días. Tanto así que llamó la atención por los países poderosos, quienes alían tanto rusos como chinos. Bueno, China todavía no está siendo partidario de esos momentos, pero Estados Unidos y parte de la Unión Europea creo que sí lo tienen de acuerdo. Resulta que cada uno puede traer armas, incluso peor de los casos, van a traer sus refuerzos, cosa que esto iniciaría lo que significó la última invitada, creo que se dice así, la tercera invitada, ya que a diferencia de las dos anteriores, eso sí era bastante demente por parte
de lo que dijo el primer presidente o primer ministro judío, que provocando así no solo el golpe dañino a su población local, sino también a aquellos quienes han sido usurpados por el poder. De hecho, esa es la razón principal que jamás empezaría a dar demasiada desmadre, no solo con la frontera, sino también contra su gobierno opositor. Ya que también puedo decir que no es el único enemigo que tuvo que ligarse contra los judíos. De hecho, los islámicos chiitas, es decir, ¿qué país posee este tipo de ideología religiosa? Exacto, Irán. Sí, antes era conocido como Persia, pero realmente es la religión y al mismo tiempo el país que más odió contra la parte sionista. Y realmente, como todos sabemos, es un país bastante antisemita, y lo que más describo completamente fue lo que empezó durante años su guerra contra todo aquello que se impone contra la Liga Árabe. Algunos países puedo decir que también está reconociendo, algunos sí, ya está reconocido internacionalmente al país judío y otros no. Pero aunque se mantiene completamente la compostura de lo que significó qué tipo de lado podría enfrentarles. Y por supuesto, a la fecha de la grabación, sigue estallando más en la parte de Franja de Gaza y continúa arrasando más muertes de lo normal. Al parecer, no solo hay grupos antisemitas que podían erradicar contra los judíos. De hecho, hay más grupos como los Hezbollah, que viene desde el Líbano, o Siria, que según, si no me equivoco, ya que tuvieron que enfrentar contra el propio Israel. Una de las razones es por el tema de los Altos de Golán, que se encuentra al norte y próximo a llegar a lo que significó futuro país de Kurdistán. Realmente ha habido demasiados grupos que puedo mencionar, pero creo que me acaba de informar que también hay talibanes también. Dudo completamente que también se está uniéndose. Entre más grupos administren, más por ellos podrán vencer y tomar de nueva cuenta el territorio que sí les da importancia, y al mismo tiempo reconocer de forma autónoma que durante años han sido cansados con la represión. Por lo tanto, a la fecha del mismo, ya están dando a conocer que este enfrentamiento apenas van a continuar. Entre más desmadre podría desatar, más posiblemente llevaría esto a una guerra que no tiene ni pies ni cabeza, y peor de los casos, sería enfrentado contra un enemigo poderoso jamás existido. Por el momento, hay que esperar con los resultados. Y por supuesto, antes de irnos concluido con el tema, vamos directamente con un tema que esto podría ser un poquito realmente, si son de este tipo de minorías, y no puede ser algo acostumbrado de lo normal, pero me pregunto ¿qué pedo contra el antisemitismo? Y esto realmente durante últimos años, últimos meses y los últimos días, cada vez se crece lo que significó la ola de antisemitismo en todas partes del mundo. Puede decirnos que nos burlan de todos los estereotipos, todos los arquetipos y todas las cosas que tienen que ver con el tema bastante controversial, pero al mismo modo fue la razón principal que el antisemitismo ha sido un problema bastante, aunque sea imaginario o real que fuese, se nos burla completamente, nos discrimina, y peor de los casos, no solo nuestra fe, sino también nuestra cultura. Y realmente las personas, no sé qué tipo de mentalidad tiene este tipo de gente para molestarnos, para arrojar piedras, o peor de los casos, quemamos vivos. No sé por qué la gente les preocupa más con este tipo de pensamiento a la hora de descifrar por qué por muchos sabemos de que el antisemitismo se ha vuelto un tema muy polémico hasta la fecha, luego de lo ocurrido con el tema, ya sabes, de la Segunda Guerra Mundial, todo lo ocurrió con el señor del bigote chistoso, todo lo sabemos. Pero el judaísmo ya está teniendo mejoras con el pasar de los años, pero los problemas y los arquetipos aún siguen en la actualidad dentro de nuestra conciencia. Y realmente me da un poquito de pena, y al mismo tiempo algo lo que sentí completamente. No estoy identificado cada uno, no solo para desprestigiar o alabar, sino realmente el pueblo es lo que realmente es muy, pero tan humillante, que obviamente es que deben actuar como personas normales, no como personas raras. Y realmente es como si fuese normalmente unos alumnos raros de secundaria que naces en un lugar equivocado. Vaya Dios, esto ya es repugnante con ese tipo de gente que... ¡Hola! 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 ¿Hay alguien en casa?
¿Todo bien en su conciencia? Eso pensé. Realmente gente vacía que no tiene pensamiento y solo describe el odio para convencerse de forma tan manipulables que el antisemitismo ya ha sido un tema muy pero tan extenso que esto voy a dedicar un programa al respecto, pero eso lo hablaremos en la siguiente ocasión, pero no por el momento. Lo que puedo decir completamente que este es un tema bastante ya opacado que otros, pero es un tema bastante que puedo decir en conclusión con todo esta desmadre. A la hora de la verdad, el antisemitismo se ha vuelto más contundente, pero al mismo tiempo la guerra contra Hamas ha sido un motivo bastante tan genérico que puedo decir que es una guerra entre un grupo terrorista contra un estado entero con reconocimiento internacional bastante tan abierto que apenas solo tiene pocos aliados un poco más, algo tontos puedo describirlo, que tienen que ver con el fundamentalismo o nacionalismo islámico. Y resulta que esta guerra, a pesar de que no van a concluir por el momento, solo que estemos totalmente muy pacientes, estamos atentos a todos los medios que va a pasar, alguna noticia, alguna actualización, si jamás va a caer o peor los casos van a tomar Israel por completo. Solo el tiempo lo dirá completamente cuando dé la verdadera respuesta y explicándonos cuál sería el último objetivo antes de obviamente morir con Allah. Bueno, entienden realmente la razón, porque aquí no somos fundamentalistas ni menos antisemitas. Por lo tanto, apoyamos completamente la causa a la gente porque sabemos que las víctimas de los bombardeos que han sido aniquilados durante esos últimos días son la gente que sí preocupamos de verdad, no la gente que tiene que ver con dinero o con intereses políticos o religiosos. Realmente esa gente son bien enfermos mentales. Y eso es realmente lo que opino al respecto para dar la conclusión final, que no apoyo completamente cualquiera de esos bandos, ya sean bastante muy rancios o tóxicos que fuesen. Sin embargo, encontrar la paz es difícil y veo los casos, encontrarla es bastante difícil de determinar con todo este asunto durante más de 2000 años de enfrentamiento, pero por lo tanto esperemos que encuentren un día para por fin el próximo Oriente deje de molestar. Por ahora estaremos más atentos ante el resultado final. Y bueno, hasta aquí vamos a concluir completamente el tiempo de vida correspondiendo a la fecha. Si les gustó completamente, dan like, comparten, suscriban para que no se pierdan nuevos episodios que ustedes hayan pedido completamente. Y por supuesto, si les gustó completamente, no se olviden seguirnos en la noticia en sus redes sociales y seguir igualmente como @critocontragresor para asumir próximamente nuevo contenido. Y por supuesto, nos vemos completamente hasta otra semana con más. Y por supuesto, síguenos en nuestra programación habitual. Les saludo de los Critocontragresor y nos vemos hasta otra oportunidad. Saludos y permiso.